Bienvenidos nuevamente amigos, acérquense al fuego, pónganse cómodos con sus brebajes favoritos, hoy entraremos por un portal que se abre hacia una historia que te mantendrá al borde de tu asiento, escrita por C.H. Thames. La historia se llama El jardinero. Dos amigos míos, Hugh Granger y su esposa, habían tomado durante un mes de vacaciones navideñas la casa en la que íbamos a ser testigos de tan extrañas manifestaciones, y cuando recibí una invitación suya para pasar allí 15 días, les devolví una entusiasta respuesta afirmativa. Conocía ya muy bien aquella agradable zona de campo, y conocía muy bien los sutiles riesgos de sus encantadores campos de golf. El golf, según me dieron a entender, nos ocuparía a Hugh y a mí todo el día, de modo que Margaret nunca se vería obligada a poner la mano en los instrumentos con los que se practicaba el juego, tan detestable para ella. La luz del atardecer invernal se había desvanecido rápidamente, y cuando crucé la pasarela a mi regreso, el crepúsculo se había hecho presente. A mi derecha, justo al lado del sendero, se encontraba la cabaña, cuyas paredes encaladas brillaban blanquecinas en la penumbra, y cuando volví mi mirada desde ella hacia el estrecho tablón que salvaba el arroyo, creí captar de reojo la luz de una de sus ventanas, lo que refutó mi teoría de que no estaba habitada. Pero cuando volví a mirar directamente vi que estaba equivocado. Algún reflejo en el cristal de las líneas rojas del atardecer en el oeste debía de haberme engañado, pues en el inclemente crepúsculo parecía más desolado que nunca. Sin embargo, me quedé junto a la puerta peatonal en sus bajos palafitos, pues aunque toda la evidencia exterior daba testimonio de su vacío, algún sentimiento inexplicable me aseguraba, de forma bastante irracional, que no era así y que había alguien allí. Ciertamente no había nadie a la vista, pero, según me informaba esta absurda idea, podría estar en la parte trasera de la cabaña, oculta para mí por la estructura intermedia, y, de forma aún más extraña, aún más irracional, se convirtió en una cuestión de importancia para mi mente el averiguar si esto era así o no. Tan claramente me había dicho mi percepción que el lugar estaba vacío, y tan firmemente me había asegurado alguna convicción de que estaba alquilado. Para disimular mi curiosidad, en caso de que hubiera alguien allí, podía preguntar si este camino era un atajo hacia la casa en la que me alojaba, y, bastante rebelde a lo que estaba haciendo, atravesé el pequeño jardín y golpeé la puerta. No hubo respuesta, y, tras esperar una respuesta a una segunda llamada, y habiendo probado la puerta y encontrándola cerrada, hice el circuito de la casa. Por supuesto, no había nadie, y me dije que era como un hombre que mira debajo de su cama en busca de un ladrón y se sorprendería mucho si lo encontrara. Mis anfitriones estaban en la casa cuando llegué, y pasamos 2 horas alegres antes de la cena en una conversación tan desordenada y ansiosa como es propio de los amigos que no se han visto durante algún tiempo. Entre Hugh Granger y su esposa siempre es imposible tratar un tema que no interese vivamente a uno u otro, y el golf, la política, las necesidades de Rusia, la cocina, los fantasmas, la posible victoria sobre el monte Everest y el impuesto sobre la renta fueron algunos de los temas que discutimos apasionadamente. Con todos estos platos girando, era fácil azuzar cualquiera de ellos, y el tema de los fantasmas en general se encendía una y otra vez. Margaret está en el camino de la locura, comentó Hugh en una de estas ocasiones, porque ha empezado a usar Planchette. Me han dicho que si usa Planchette durante 6 meses, los médicos más cuidadosos la certificarán concienzudamente como demente. Tiene 5 meses más antes de ir a Bedlam. ¿Funciona?, pregunté. Sí, dice cosas muy interesantes, dijo Margaret. Dice cosas que nunca se me habían ocurrido. Lo probaremos esta noche. Oh, esta noche no, dijo Hugh. Vamos a tener una noche libre. Margaret hizo caso omiso de esto. No sirve de nada hacer preguntas de plancheta, continuó, porque hay en tu mente algún tipo de respuesta a ellas. Si pregunto si hará buen tiempo mañana, por ejemplo, es probable que sea yo, aunque en realidad no quiero presionar, quien haga que el lápiz diga sí, punto. Y entonces suele llover, comentó Hugh. No siempre, no interrumpas. Lo interesante es dejar que el lápiz escriba lo que quiera. Muy a menudo solo hace bucles y curvas, aunque pueden significar algo, y de vez en cuando aparece una palabra, de cuyo significado no tengo la menor idea, por lo que es evidente que no podría haberla sugerido. Ayer por la tarde, por ejemplo, escribió jardinero una y otra vez. ¿Qué significa eso?
El jardinero aquí es un metodista con barba. ¿Podría haberse referido a él? Oh, es hora de vestirse. Por favor, no lleguen tarde, mi cocinero es muy sensible con la sopa. Nos levantamos y alguna conexión de ideas sobre el jardinero se enlazó en mi mente. Por cierto, ¿qué es esa casa de campo junto a la pasarela?, pregunté. Es la casa del jardinero. Solía serlo, dijo Hugh. Pero el barbudo no vive allí, de hecho, no vive nadie. Está vacía. Si yo fuera el propietario, pondría al barbudo en ella y le descontaría el alquiler de su sueldo. Hay gente que no tiene ni idea de economía. ¿Por qué lo preguntas? Vi que Margaret me miraba con bastante atención. Curiosidad, dije. Curiosidad ociosa. No creo que lo fuera, dijo ella. Pero lo era, dije yo. Era una curiosidad ociosa por saber si la casa estaba habitada. Cuando pasé por delante de ella, bajando al club, me pareció que estaba vacía, pero al volver me sentí tan seguro de que había alguien allí que llamé a la puerta y, de hecho, la rodeé. Hugh nos había precedido arriba, mientras ella se demoraba un poco. ¿Y no había nadie?, preguntó. Es extraño, tuve la misma sensación que tú al respecto. Eso explica que la plancheta escribiera «jardinero» una y otra vez, dije yo. Tenías en mente la casita del jardinero. ¡Qué ingenioso!, dijo Margaret. Date prisa y vístete. Un resplandor de la fuerte luz de la luna entre mis cortinas corridas cuando subí a la cama esa noche me llevó a mirar hacia afuera. Mi habitación daba al jardín y a los campos que había atravesado aquella tarde, y todo estaba vívidamente iluminado por la luna llena. La cabaña de paja con sus paredes blancas cerca del arroyo se distinguía muy bien, y una vez más, supongo, el reflejo de la luz en el cristal de una de sus ventanas hacía parecer que la habitación estaba iluminada por dentro. Me pareció extraño que 2 veces ese día se me hubiera presentado esta ilusión, pero ahora ocurrió algo aún más extraño. Mientras miraba, la luz se apagó. La mañana no confirmaba en absoluto la buena promesa de la noche despejada, pues cuando me desperté el viento chirriaba y hojas de lluvia del suroeste se estrellaban contra mis cristales. El golf estaba totalmente descartado y, aunque la violencia de la tormenta disminuyó un poco por la tarde, la lluvia goteaba con una hostilidad constante. Pero me cansé de estar encerrado y, como los otros 2 se negaron por completo a salir, salí a tomar aire. Como objetivo de mi paseo, tomé el camino hacia los campos de golf en lugar del fangoso atajo a través de los campos, con la intención de contratar un par de caddies para Hugh y para mí a la mañana siguiente, y me entretuve un rato leyendo periódicos ilustrados en la sala de fumadores. Debí de leer durante más tiempo del que creía, porque un repentino rayo de luz del atardecer iluminó de repente mi página, y al levantar la vista vi que la lluvia había cesado y que la tarde se acercaba rápidamente. Así que, en lugar de volver a dar el largo rodeo por la carretera, me dispuse a volver a casa por el camino que cruzaba los campos. Aquel resplandor del atardecer era el último del día, y una vez más, como hacía 24 horas, crucé la pasarela en la penumbra. Hasta ese momento, por lo que yo sabía, no había pensado en absoluto en la casa de campo, pero ahora, en un instante, la luz que había visto allí la noche anterior, súbitamente apagada, se recordó a mi mente, y en el mismo momento sentí esa invencible convicción de que la casa de campo estaba alquilada. Simultáneamente en estos rápidos procesos de pensamiento miré hacia ella, y vi de pie junto a la puerta la figura de un hombre. En el crepúsculo no pude distinguir nada de su rostro, si es que estaba vuelto hacia mí, y solo me dio la impresión de ser un tipo alto y de complexión gruesa. Abrió la puerta, de la que salía una luz tenue como la de una lámpara, entró y la cerró tras de sí. Así que mi convicción era correcta. Sin embargo, me habían dicho claramente que la casa estaba vacía. ¿Quién era entonces el que entraba como si volviera a casa? Una vez más, esta vez con un cierto temor, golpeé la puerta, con la intención de hacer alguna pregunta trivial, y volví a golpear, esta vez más drásticamente, para que no hubiera duda de que mi llamada no había sido escuchada. Pero seguía sin obtener respuesta, y finalmente probé el pomo de la puerta. Estaba cerrada con llave. Entonces, dominando con dificultad un terror creciente, recorrí la casa, asomándome a cada una de las ventanas no cerradas. Todo estaba oscuro en el interior,
aunque hacía solo 2 minutos había visto el resplandor de la luz que salía de la puerta abierta. Solo porque una cadena de conjeturas empezaba a formarse en mi mente, no hice ninguna alusión a esta extraña aventura, y después de la cena Margaret, en medio de las protestas de Hugh, sacó la plancheta que había insistido en escribir, jardinero. Mi conjetura era, por supuesto, totalmente fantástica, pero no quise transmitir a Margaret ninguna sugerencia de ningún tipo. Durante mucho tiempo el lápiz patinó sobre su papel haciendo bucles y curvas y picos como un gráfico de temperatura, y ella había empezado a bostezar y a cansarse de su experimento antes de que surgiera alguna palabra coherente. Y entonces, de la forma más extraña, su cabeza se inclinó hacia adelante y pareció quedarse dormida. Hugh levantó la vista de su libro y me habló en un susurro. Se quedó dormida la otra noche por eso, dijo. Margaret tenía los ojos cerrados y respiraba las largas y tranquilas bocanadas de sueño, y entonces su mano empezó a moverse con una curiosa firmeza. A lo largo de la gran hoja de papel se extendió una línea plana de escritura y al final su mano se detuvo con una sacudida y ella se despertó. Miró el papel. Hola, dijo. Uno de vosotros me ha jugado una mala pasada. Le aseguramos que no era así y leyó lo que había escrito. Jardinero, jardinero, decía. Yo soy el jardinero. Quiero entrar. No la encuentro aquí. Oh, señor, otra vez ese jardinero, dijo Hugh. Levantando la vista del periódico, vi los ojos de Margaret fijos en los míos e incluso antes de que hablara supe cuál era su pensamiento. ¿Viniste a casa por la cabaña vacía?, preguntó. Sí, ¿por qué? Sigue vacía, dijo en voz baja. O algo más. No quise decirle lo que había visto o lo que, en todo caso, creía haber visto. Si iba a haber algo extraño, algo digno de ser observado, era mucho mejor que nuestras respectivas impresiones no se reforzaran mutuamente. Volví a tocar y no hubo respuesta, dije. En ese momento hubo un movimiento hacia la cama, Margaret lo inició, y después de que ella subiera, Hugh y yo fuimos a la puerta principal para interrogar al tiempo. Una vez más, la luna brillaba en un cielo despejado, y salimos a pasear por el sendero con banderas que daba a la casa. De repente, Hugh se volvió rápidamente y señaló el ángulo de la casa. ¿Quién diablos es ese?, se entristeció. Mira. Ahí. Ha doblado la esquina. Solo pude ver a un hombre alto y de complexión fuerte. ¿No lo has visto?, preguntó Hugh. Daré la vuelta a la casa y lo encontraré. No quiero que nadie nos merodee por la noche. Espera aquí, por favor, y si viene por la otra esquina pregúntale qué es lo que hace. Hugh me había dejado, en nuestro paseo, cerca de la puerta principal, que estaba abierta, y allí esperé hasta que hubiera hecho su recorrido. Apenas había desaparecido cuando oí, con toda claridad, una pisada bastante rápida pero fuerte que se acercaba a mí por el camino pavimentado desde la dirección opuesta. Pero no se veía absolutamente a nadie que hiciera ese ruido de caminar rápido. Los pasos del invisible se acercaban cada vez más a mí, y entonces, con un estremecimiento de horror, sentí que alguien invisible me empujaba mientras yo estaba en el umbral. Aquel estremecimiento no era solo del espíritu, pues su tacto era el del hielo en mi mano. Intenté agarrar a ese intruso impalpable, pero se me escapó, y al momento siguiente oí sus pasos sobre el parqué del piso interior. Alguna puerta del interior se abrió y se cerró, y no le oí más. Al momento siguiente, Hugh llegó corriendo a la esquina de la casa desde la que se había acercado el sonido de los pasos. «Pero, ¿dónde está?», preguntó. No estaba a 20 metros delante de mí, un tipo grande y alto. «No he visto a nadie», dije. Oí su paso por el paseo, pero no se veía nada. «¿Y entonces?», preguntó Hugh. «Lo que fuera pareció pasar a mi lado y entrar en la casa», dije. Ciertamente, no se oyó ningún ruido de pasos en las escaleras de roble desnudo, y buscamos en una habitación tras otra de la planta baja de la casa. La puerta del comedor y la del cuarto de fumar estaban cerradas con llave, la del salón estaba abierta, y la única otra puerta que podía dar la impresión de haberse abierto y cerrado era la de la cocina y la del servicio. También en este caso nuestra búsqueda fue infructuosa. Buscamos en la despensa, en el fregadero, en el cuarto de las botas y en el vestíbulo del servicio, pero todo estaba vacío y silencioso.
Finalmente llegamos a la cocina, que también estaba vacía. Pero junto al fuego había una mecedora que oscilaba de un lado a otro como si alguien que se había sentado allí últimamente acabara de abandonarla. La mecedora se balanceaba suavemente y parecía transmitir la sensación de una presencia, ahora invisible, más de lo que hubiera podido hacerlo la visión de quien seguramente había estado sentado allí. Recuerdo que quise sostenerlo y detenerlo, pero mi mano se negó a acercarse a él. Lo que habíamos visto, y sobre todo lo que no habíamos visto, habría sido suficiente para que la mayoría de la gente pasara una noche en vela, y sin duda yo no me encontraba entre las excepciones de mente fuerte. Permanecí mucho tiempo con los ojos y los oídos abiertos, y cuando por fin me adormecí, me sacó de la frontera del sueño el sonido, amortiguado pero inconfundible, de alguien moviéndose por la casa. Se me ocurrió que los pasos podrían ser los de Hugh realizando una exploración solitaria, pero incluso mientras me preguntaba se oyó un golpecito en la puerta de comunicación entre nuestras habitaciones y, en respuesta a mi pregunta, pareció que había venido a ver si era yo quien andaba tan inquieto. Mientras hablábamos, el paso pasó por delante de mi puerta y la escalera que conducía al piso de arriba crujió al subir. Al momento siguiente sonó directamente sobre nuestras cabezas en unas guardillas del tejado. «Esos no son los dormitorios de los sirvientes», dijo Hugh. «Nadie duerme allí. Miremos una vez más, debe ser alguien». Con las velas encendidas nos dirigimos sigilosamente hacia el piso superior y justo cuando estábamos en lo más alto de la escalera, Hugh, un paso por delante de mí, lanzó una aguda exclamación. «Pero si pasa algo por delante de mí», dijo, y se aferró al aire vacío. Mientras hablaba, yo experimenté la misma sensación, y al momento siguiente las escaleras debajo de nosotros volvieron a crujir, mientras lo invisible pasaba hacia abajo. Durante toda la noche ese sonido de pasos se movió por los pasillos, como si alguien estuviera registrando la casa, y mientras estaba tumbado y escuchando se me ocurrió aquel mensaje que había llegado a través del lápiz de la plancheta a los dedos de Margaret. «Quiero entrar. No la encuentro aquí». Efectivamente, alguien había entrado, y buscaba seductoramente. Era el jardinero, al parecer. Pero ¿qué jardinero era este buscador invisible, y a quién buscaba? Al igual que cuando cesa un dolor corporal es difícil recordar con viveza cómo era el dolor, a la mañana siguiente, mientras me vestía, me encontré intentando en vano recuperar el horror del espíritu que había acompañado estas aventuras nocturnas. Recordé que algo dentro de mí se había enfermado al observar los movimientos de la mecedora la noche anterior y al oír los pasos por el camino empedrado del exterior, y por esa presión invisible contra mí supe que alguien había entrado en la casa. Pero ahora, en la sana y tranquila mañana, y durante todo el día bajo el sereno sol de invierno, no pude darme cuenta de lo que había sido. La presencia, al igual que el dolor corporal, tenía que estar ahí para darse cuenta de ella, y todo el día estuvo ausente. Hugh sintió lo mismo, incluso estaba dispuesto a ser humorístico sobre el tema. «Bueno, ha echado un buen vistazo», dijo, «quien quiera que sea y a quien quiera que estuviera buscando. Por cierto, ni una palabra a Margaret, por favor. Ella no ha oído nada de estas peregrinaciones, ni de la entrada de lo que sea. En todo caso, no del jardinero, quien ha oído hablar de un jardinero que se pasea por la casa. Si hubiera pasos por todo el huerto de patatas, podría haber estado contigo». Margaret había quedado en ir a tomar el té con unas amigas suyas aquella tarde, y por consiguiente Hugh y yo nos refrescamos en la casa club después de nuestra partida, y ya estaba anocheciendo cuando por tercer día consecutivo pasé por la casa encalada. Pero esta noche no tuve la sensación de que estuviese sutilmente ocupada, permanecía lúgubremente desolada, como suele ocurrir con las casas deshabitadas, y de sus ventanas no se desprendía ninguna luz ni apariencia de tal. Hugh, a quien le había contado las extrañas impresiones que había recibido allí, les dio una acogida tan frívola como la que había concedido a los recuerdos de la noche, y todavía estaba siendo jocoso al respecto cuando llegamos a la puerta de la casa. «Una perturbación psíquica, viejo amigo», dijo. «Como un resfriado en la cabeza». «Hola, la puerta está cerrada». Tocó y golpeó, y desde el interior llegó el ruido de una llave girada y cerrojos retirados. «¿Por qué está cerrada la puerta?», preguntó a su criado, que la abrió. El hombre se movió de un pie a otro. «El timbre sonó hace media hora, señor»,
dijo, y cuando vine a contestar había un hombre parado afuera, ¿Y bien?, preguntó Hugh. No me gustó su aspecto, señor, dijo, y le pregunté por sus asuntos. No dijo nada, y luego debió de marcharse muy elegantemente, porque nunca le vi irse. ¿A dónde pareció ir?, preguntó Hugh, mirándome. No puedo decirlo con exactitud, señor. No pareció irse en absoluto. Parecía que algo me rozaba. Eso es todo, dijo Hugh con bastante brusquedad. Margaret no había llegado de su visita, pero cuando poco después se oyó el crujido de las ruedas del motor, Hugh reiteró su deseo de que no se le dijera nada sobre la impresión que ahora, aparentemente, compartía con nosotros una tercera persona. Ella entró con un rubor de excitación en el rostro. No vuelvas a reírte de mi plancheta, dijo. He escuchado la historia más extraordinaria de Maud Ashfield, horrible, pero terriblemente interesante. Fuera de aquí, dijo Hugh. Bueno, había un jardinero aquí, dijo ella. Solía vivir en esa casita junto a la pasarela y cuando la familia estaba en Londres, él y su esposa solían ser cuidadores y vivir aquí. La mirada de Hugh y la mía se cruzaron, luego se apartó. Supe, con tanta certeza como si estuviera en su mente, que sus pensamientos eran idénticos a los míos. Se casó con una mujer mucho más joven que él, continuó Margaret, y poco a poco se puso terriblemente celoso de ella. Y un día, en un arrebato de pasión, la estranguló con sus propias manos. Poco después, alguien llegó a la casa de campo y lo encontró sollozando sobre ella, tratando de recuperarla. Fueron a buscar a la policía, pero antes de que llegaran se había cortado el cuello. ¿No es todo horrible? Pero seguramente es bastante curioso que la plancheta dijera jardinero. Soy el jardinero. Quiero entrar. No la encuentro aquí. Ya ves que no sabía nada de eso. Volveré a hacer la plancheta esta noche. Oh, Dios mío, el correo sale en media hora y tengo todo un presupuesto que enviar. Pero respeta mi planchette para el futuro, Hughie. Hablamos de la situación cuando ella se hubo ido, pero Hugh, poco convencido y sin embargo reacio a admitir que detrás de aquella tontería de la plancheta había algo más que una coincidencia, seguía insistiendo en que no se le dijera a Margaret nada de lo que habíamos oído y visto en la casa la noche anterior, ni del extraño visitante que de nuevo esta noche, por lo que debíamos concluir, había hecho su entrada. Se asustará, dijo, y empezará a imaginar cosas. En cuanto a la plancheta, lo más probable es que no haga más que garabatos y bucles. ¿Qué es eso? Sí, entra. De algún lugar de la habitación había llegado un golpe seco y perentorio. No creía que procediera de la puerta, pero Hugh, al no recibir respuesta a sus palabras de admisión, se levantó de un salto y la abrió. Dio unos pasos hacia el pasillo exterior y regresó. ¿No lo has oído?, preguntó. Ciertamente. No hay nadie allí. Ni un alma. Hugh volvió a la chimenea y arrojó con bastante irritación un cigarrillo que acababa de encender al guardabarros. Ha sido una jarra bastante desagradable, observó, y si me preguntas si me siento cómodo, puedo decirte que nunca me he sentido menos cómodo en mi vida. Estoy asustado, si quieres saberlo, y creo que tú también lo estás. No tenía la menor intención de negar esto, y continuó. Tenemos que mantener una mano sobre nosotros mismos, dijo. No hay nada tan contagioso como el miedo, y Margaret no debe contagiarse de nosotros. Pero hay algo más que nuestro miedo, ya sabes. Algo ha entrado en la casa y nos enfrentamos a ello. Nunca creí en esas cosas antes. Afrontémoslo por un momento. ¿Qué es, de todos modos? Si quieres saber lo que creo que es, dije, creo que es el espíritu del hombre que estranguló a su mujer y luego le cortó el cuello. Pero no veo cómo puede hacernos daño. En realidad tenemos miedo de nuestro propio miedo. Pero nos enfrentamos a él, dijo Hugh. ¿Y qué hará? Dios mío, si supiera lo que va a hacer no me importaría. Es el no saber. Bueno, es hora de vestirse. Margaret estaba de lo más animada durante la cena. Sin saber nada de las manifestaciones de esa presencia que habían tenido lugar en las últimas 24 horas, le pareció absorbente e interesante que su planchette hubiera adivinado, así fue su frase, lo del jardinero,
y de ese tema pasó a una forma igualmente interesante de paciencia para 3 que le había mostrado su amiga, prometiendo iniciarnos en ella después de la cena. Así lo hizo, y, sin saber que los dos queríamos, por encima de todo, mantener la plancheta a distancia, estaba encantada con el éxito de su juego. Pero, de repente, observó que la noche se consumía rápidamente y barrió las cartas al terminar una mano. «Ahora solo media hora de planchette», dijo. «Oh, ¿no podemos jugar una mano más?», preguntó Hugh. «Es el mejor juego que he visto en años. La plancheta será terriblemente lenta después de esto». «Querida, si el jardinero vuelve a comunicarse, no será lento», dijo ella. «Pero es una tontería», dijo Hugh. «¡Qué grosero eres! Lee tu libro, entonces». Margaret ya había sacado su máquina y una hoja de papel cuando Hugh se levantó. «Por favor, no lo hagas esta noche, Margaret», dijo. «¿Pero por qué? No es necesario que asistas». «Bueno, te pido que no lo hagas, de todos modos», dijo él. Margaret lo miró detenidamente. «Hughie, ¿tienes algo en mente?», dijo. «Sal de ahí. Creo que estás nervioso. ¿Crees que hay algo raro? ¿Qué es?». Pude ver que Hugh dudaba sobre si decírselo o no, y deduje que elegía la posibilidad de que su plancheta garabateara inanamente. «Adelante, entonces», dijo. Margaret vaciló. Estaba claro que no quería irritar a Hugh, pero su insistencia debía parecerle muy poco razonable. «Bueno, solo 10 minutos», dijo, «y prometo no pensar en jardineros». Apenas había puesto la mano en el tablero cuando su cabeza cayó hacia adelante y la máquina comenzó a moverse. Yo estaba sentado cerca de ella, y cuando la máquina se desplazó a lo largo del papel, la escritura se hizo visible. «He entrado», decía, «pero sigo sin encontrarla». «¿La estás escondiendo?». «Buscaré en la habitación donde está». No supe qué más había escrito, pero aún oculto bajo la plancheta, porque en ese momento una corriente de aire helado recorrió la habitación y a la puerta, esta vez de forma inequívoca, llegó un golpe fuerte y perentorio. Hugh se puso en pie de un salto. «Margaret, despierta», dijo, «viene algo». La puerta se abrió y entró la figura de un hombre. Estaba de pie justo dentro de la puerta, con la cabeza inclinada hacia adelante y la giraba de un lado a otro, mirando, al parecer, con ojos fijos e infinitamente tristes, a todos los rincones de la habitación. «Margaret, Margaret», volvió a gritar Hugh. Pero los ojos de Margaret también estaban abiertos, estaban fijos en este espantoso visitante. «Cállate, Hughie», dijo en voz baja, levantándose mientras hablaba. El fantasma la miraba ahora directamente. Una vez se movieron los labios por encima de la espesa barba color óxido, pero no salió ningún sonido, la boca solo se movió y dio una palmada. Levantó la cabeza y, horror sobre horror, vi que un lado de su cuello estaba abierto en un corte rojo y brillante. No tengo ni idea de cuánto tiempo duró aquella pausa, en la que los 3 permanecimos rígidos y congelados, con alguna inhibición mortal para moverse o hablar, supongo que como máximo fueron una docena de segundos. Entonces el espectro se volvió y salió como había venido. Oímos sus pasos pasar por el suelo de parqué, se oyó el sonido de los cerrojos retirados de la puerta principal, y con un golpe que hizo temblar la casa se cerró de golpe. «Se acabó», dijo Margaret. «Que Dios se apiade de él». Ahora el lector puede dar la interpretación que quiera a esta visita de los muertos. De hecho, no tiene que considerar que haya sido una visita de los muertos en absoluto, sino decir que había quedado impresa en la escena donde ocurrió este asesinato y suicidio una especie de registro emocional, que en ciertas circunstancias podía traducirse en imágenes visibles e invisibles. Las ondas de éter, o lo que sea, pueden concebir la impresión de tales escenas, pueden ser mantenidas, por así decirlo, en solución, listas para ser precipitadas. O puede sostener que el espíritu del hombre muerto se ha manifestado,
volviendo a visitar en una especie de penitencia espiritual y remordimiento el lugar donde se cometió su crimen. Naturalmente, ningún materialista considerará tal explicación ni por un instante, pero entonces no hay nadie tan obstinadamente irrazonable como el materialista. No cabe duda de que allí se cometió un acto espantoso y la última frase de Margarita no es inaplicable. Y fin, espero que la hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima historia que nos depara el portal de este universo gris. Si te ha gustado, recuerda apoyar al canal y así tener más historias clásicas que nos permiten disfrutar estas misteriosas y nuevas experiencias. Si te ha gustado, suscribirte, pon me gusta y deja un comentario, ya que esto alimenta al dios oscuro del algoritmo.